Mi muy apreciado hermano y amigo, soy el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenida a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, puntos de vista del suicidio. Permítame decirle que uno de los propósitos de estas reflexiones es que usted sea edificado y que la palabra de Dios pueda llegarles a otros. Por favor, ayúdeme a difundir el mensaje con sus contactos. También, si alguien necesita alguna orientación de condición de salud o pregunta bíblica, puede contactarme vía correo electrónico visitando mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella. Allí puede encontrar mi correo electrónico. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Bueno, aquí podemos encontrar el hombre que condenó a muerte a Jesús. Judas, dándose cuenta de que había pecado entregando sangre inocente, ofreció devolver el dinero a los principales sacerdotes y a los ancianos. Estos consumados conspiradores que habían cooperado con él tan de buena gana hacía pocas horas, ya no querían saber nada más de aquello. Esta era una de las consecuencias de la perfidia. Judas sentía remordimiento, pero no era un arrepentimiento según Dios que llevase a salvación. Entristecido por las consecuencias que su crimen tenía para él mismo, estaba mal dispuesto a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. En su desesperación, Judas arrojó las piezas de plata en el templo donde solo los sacerdotes podían ir, y luego se fue y se suicidó. Comparando esta narración con Hechos capítulo 1, los versículos 18 y 19, estos dos versículos son tratados como un paréntesis escrito por Lucas y no forman parte del mensaje de Pedro. Completan los hechos históricos tocantes a Judas hasta el tiempo de su muerte, y por esto abren el camino para la designación de su sucesor. No hay contradicción entre la forma de la muerte de Judas de aquí y la que se da en Mateo 27. Mateo declara que tras haber devuelto las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron luego el dinero y compraron un lugar para sepultura. Lucas dice aquí que con el salario de su iniquidad Judas adquirió un campo y que cayó de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Reuniendo los dos relatos, parece que la adquisición real del campo la arreglaron los principales sacerdotes. Sin embargo, Judas compró el campo en el sentido de que fue su dinero y que ellos actuaron solo como sus agentes. Él se colgó de un árbol en aquel campo de sepultura, pero es probable que la cuerda se rompiese y su cuerpo se precipitó hacia el fondo, con el que se reventó. Cuando este incidente se supo en Jerusalén, el campo del alfarero vino a ser llamado aquel Dama, que quiere decir campo de sangre en arameo. Ahora bien, ¿cuál es el punto de vista cristiano acerca del suicidio? Este ha sido
uno de los temas controversiales a lo largo de los años y que lamentablemente muchos han respondido de una manera emocional y no a través del análisis bíblico. No soy psiquiatra ni psicólogo, aunque me fascinan. Mi práctica ha sido medicina general, tanto como la alópata y la holística. He tenido que investigar y hablar con profesionales en psiquiatría para documentarme en cuanto al tema. Generalmente se define el suicidio como quitarse la vida. Las heridas emocionales que deja en la familia, familiares y en los amigos son profundas y producen no solo un sentimiento de soledad, sino particularmente culpa y desorientación. Al intentar proveer alguna orientación que responda a la pregunta del suicidio, debo limitar mis comentarios a las breves observaciones siguientes. Primero, deseo distinguir entre suicidio y martirio, que es la voluntad de rendir nuestra vida por convicciones fundamentales y valores que sostenemos como no negociables, y actos heroicos de autosacrificio que resultan en la preservación de otras vidas. Por ejemplo, un soldado que se arroja sobre una granada para salvar otras vidas. Mientras que el suicidio es fundamentalmente una negación del valor del regalo de la vida, la solución final a una vida que se percibe como insufrible. Los dos casos son expresiones de respeto y amor por la vida. Según la Organización Mundial, muestra que 800,000 personas se quitan la vida todos los años en el mundo. Eso significa que cada 40 segundos alguien se suicida, y de acuerdo con los datos, la mayoría de los suicidas son mayores de 50 años y las principales víctimas son hombres. Aún más preocupante es constatar que, de acuerdo con el informe, el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 29 años de edad, y hay preocupación principalmente en Estados Unidos porque las redes sociales, el teléfono, la tableta, etcétera, etcétera, los jóvenes están pasando mucho tiempo en las redes sociales, y esto es un punto que hay que tomar en consideración. Los padres tienen que ponerse en alerta. Claro, no estoy diciendo que le quite inmediatamente su dispositivo, no. Esto tiene que hacerlo gradualmente. Pero ahora, de acuerdo con los expertos, hay dos aspectos importantes que deben cuidarse sobre este tema: lo que causa el suicidio y la cuestión de la justicia de Dios delante de una mente perturbada. Según el razonamiento de un experto, la psicología y la psiquiatría demuestran que el suicidio es con frecuencia el resultado de una intensa revolución emocional o un desequilibrio bioquímico asociado a un profundo estado de depresión y temor. El suicida en tales circunstancias no puede ser juzgado por nosotros. Comenta alguien, otro es un acto de cobardía, etc. Ahora bien, los pensamientos suicidas pueden tener distintas causas. Con mayor frecuencia, los pensamientos suicidas pueden ser el resultado de sentimientos que no se pueden afrontar cuando se presenta una situación abrumadora en la vida. Si crees que no hay esperanza en el futuro, puede que piense equivocadamente que el suicidio es una solución. Es posible que experimente una especie de estrechez de criterio donde en medio de una crisis sienta que el suicidio es la única salida. Los pensamientos suicidas y los intentos de suicidio dejan una huella emocional. Por ejemplo, los pensamientos suicidas pueden consumirte al punto de que no puedas devolverte en tu vida cotidiana. Y si bien los intentos de suicidio son actos impulsivos durante momentos de crisis, pueden dejar como secuela lesiones permanentes y graves como insuficiencia orgánica o daño cerebral. Lo que quedan atrás después de un suicidio, las personas llamadas sobrevivientes del suicidio, con frecuencia experimentan dolor, ira, depresión y culpa. También puede existir una
propensión genética al suicidio. Las personas que cometen suicidio o que tienen pensamientos o conductas suicidas suelen tener antecedentes familiares de suicidio, pero el presentador de Nuevo Tiempo resalta que bíblicamente queda claro que la salvación es algo personal y que ningún ser humano puede responder plenamente si alguien que se suicida está salvo o perdido espiritualmente. La condición que tiene cualquier ser humano es el pecado que lo separa de Dios. De acuerdo con la Biblia, el que una persona cometa suicidio no es lo que determina su entrada al cielo. Una persona no salva que comete suicidio no ha hecho más que facilitar su trayecto al infierno, al lago de fuego. Sin embargo, la persona que cometió suicidio a la larga irá al infierno por rechazar la salvación a través de Cristo y no por cometer suicidio. La Biblia menciona 4 personas específicas que cometieron suicidio. Primero, Saúl. Esto está en 1 de Samuel, capítulo 31, versículo 4. Ahitofel, en segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Zimri, Primero de Reyes 16, 18. Y Judas, Mateo 27, 5. Ellos fueron hombres crueles, malvados, pecadores. La Biblia ve al suicidio igual que al asesinato. Eso es lo que es, asesinarse uno mismo. Dios es quien va a decidir cuándo y cómo va a morir una persona. De acuerdo con la Biblia, tomar ese poder en sus propias manos es contra la voluntad de Dios. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.